Bienvenidos un día más aquí a Tech Talk by Scaler Academy en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que es toda esa revolución que se está produciendo en el mundo de los medios, cómo está cambiando todo el mundo de los medios de comunicación. Y para ello tenemos dos invitados excepcionales, que es Sebastián Kampmeyer, COO de SS+. Bienvenido. Buenos días. Bien. Y Francisco Rubira, director general comercial del Independiente. Buenos días, Juan Antonio. Además, un placer porque llevas en el mundo de los medios años, Muchos desde años, sí. TPI, Telefónica de publicidad, y luego Panda Software y ahora en el Independiente. Correcto. Vamos a empezar hablando hoy de todo el ruido que se ha hecho dentro de los medios de comunicación con Jeff Bezos y el Washington Post. No sé si nos puede poner al equipo de producción un poco lo que usaba o lo que publicaba Jeff Bezos en Twitter, en X ahora. Yo creo que por esa cercanía que tiene con Elon Musk, que hablaba un poco de que ahora en el Washington Post se iban a centrar en escribir sobre todo en dos pilares, las libertades personales y también la parte de libre mercado. Y parece que hay un cambio radical, también bueno, en España hemos visto con Grupo Prisa, y parece que poco a poco los medios de comunicación están viviendo un cambio radical. Parece que poco a poco, cada día, se pone más foco en que bueno, pues todos estos medios de comunicación tienen que ser realmente rentables. Vemos aquí también un poco desde Agencia F, bueno, un poco lo que comentaba. ¿Cómo vas viendo, Francisco, desde un medio de comunicación todo este foco en poner en valor el contenido que escriben los periodistas y que realmente sean negocios rentables? Muy bien. Yo creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? Uno que es el contenido per se, que es, digamos, nuestra fábrica, ¿no?, quien genera esas noticias, y luego, por otro lado, está la capacidad de monetizar, es decir, de encontrar usuarios, audiencia interesados en esos contenidos, y para ello necesitamos básicamente dos cosas en el área de monetización, de generación de ingresos, ¿no? Por un lado, herramientas que nos permitan obtener insights, que nos permitan obtener una información valiosa y que nos permita ubicar y colocar ese contenido dentro de las audiencias de las personas que estén interesadas, ¿no? Nosotros desde hace aproximadamente un mes y medio estamos utilizando ya SS+, que es una herramienta que nos permite en tiempo real conocer la evolución de nuestro contenido y ubicar la publicidad en el momento adecuado, ¿no? Y a continuación, pues lógicamente, lo que generamos es ingreso, ¿no? Por tanto, necesitamos herramientas que nos ayuden a ubicar y conectar audiencia o la demanda, ¿no?, con el contenido con nuestras audiencias, y a continuación monetizar, es decir, generar ingresos, ¿no? Y es una área muy importante, ¿no?, de nuestro negocio, para poder luego pues generar ingresos, para al final del día pues generar ingresos y por tanto pues poder contratar más periodistas, por ejemplo. De hecho, tengo ahora en pantalla, no sé si el equipo de producción lo podrá proyectar, el caso real de uno de los medios que trabajáis, en donde claramente se puede ir viendo, bueno, pues cuántos usuarios hay en un medio de comunicación, cuántas páginas vistas se están viendo, cuánto tiempo están. De hecho, se puede ver hasta el ingreso que está generando cada artículo, con lo cual se puede saber fácilmente qué contenido es el que genera un beneficio, qué periodista es el que genera más beneficios en un medio de comunicación. ¿Cómo habéis visto eso, Sebastián, con esta herramienta de Metrics, la adopción en medios de comunicación? ¿Están trabajando ya más en ese foco de buscar la rentabilidad? Sí, sin duda. Nosotros al final llevamos muchos años trabajando de la mano con medios de comunicación o editores al final, que buscan al final rentabilizar sus contenidos, sus medios, ¿no?
Entonces, claro, con tanta experiencia, al final lo que hemos ido haciendo o lo que hemos desarrollado con esta herramienta es el intentar dar respuesta a todas las necesidades que tiene cada uno de los medios de forma independiente, y nunca mejor dicho además. Entonces, claramente vemos que los medios están apostando cada vez más por herramientas que encuentren el contenido adecuado para poder ser más rentable y obtener una mayor monetización del mismo. Lógicamente, los medios también tienen que hacer un ejercicio de buscar aquellos contenidos que a lo mejor se salen de su propio nicho, es decir, los medios de información generalista, es muy difícil que generen contenidos personalizados, por decirlo de una forma, que se moneticen muy bien, ¿no? Entonces, al final, con este tipo de herramientas pueden identificar segmentos o sectores o temáticas que se están pagando mucho mejor y generan, además de su propio contenido normal editorial, generan contenidos pues, evergreen, que se dice, ¿no? O sea, contenidos que siempre están ahí vigentes y que complementan además a su oferta editorial. Shakira dice que las mujeres ya no lloran, facturan. Los medios de comunicación van por el mismo camino. Ya no van a llorar, ahora van a facturar, ¿no? Es lo que tienen que hacer. Además, me comentabas algo muy interesante de esta web que veíamos de recetas, que era que ellos en Navidad empezaron a preparar pues contenido de recetas para Navidad y vieron que lo que más rentabilidad generaban eran unas recetas de cocina de berenjenas. Sí. Y entonces tuvieron que regirar un poco la redacción para decir, ostras, pues parece que estas recetas de berenjenas es lo que está buscando y es lo que nos trae el dinero, ¿no? Así es. Ellas estaban, son dos cocineras en este caso, ellas estaban preparando pues todo el menú navideño, es decir, galletas, bizcochos, etcétera, etcétera, pero con la ayuda de esta herramienta lo que identificamos fue que las recetas de berenjenas, casualmente berenjenas, pues se pagaban muy altas. Entonces les dijimos, oye, ¿por qué no hacéis más recetas de berenjenas, ¿no? Y así lo hicimos y aumentó la facturación durante un periodo determinado de tiempo de forma considerable, sí. Francisco, estábamos hablando ahora de que Jeff Bezos decía, oye, nos vamos a centrar en estos dos pilares, libre mercado y la parte de libertades personales, la parte de opiniones la vamos a separar claramente. En los medios, o sea, estáis haciendo ese foco, ¿no? No sé, en el Independiente, de separar lo que es información de lo que es opinión. Lógicamente es uno de los atributos y de las potencias que tenemos en el Independiente, ¿no? El poder lo que hacemos es, por un lado, damos información, exclusivamente información, y por otro lado está la opinión, ¿no? Una de las cosas que Casimiro García Vadillo, nuestro director, siempre informa y cuenta, pues es la capacidad que tenemos en el Independiente de separar opinión de información. Eso lo que nos permite es que el lector está perfectamente informado, lógicamente contrastando toda la información, que no solo que sea veraz, sino que además esté contrastada, de luego lo que es la opinión. Eso el lector lo agradece muchísimo, porque lo que persigue un lector es estar informado, y luego pues hay veces que lo que necesita es, oye, pues quiero tener criterios sobre este tema. Perfecto, pues tienes opinadores que te cuentan según su punto de vista pues cómo esa información puede ser tratada, ¿no? Pero es necesario, al menos en el Independiente lo llevamos a rajatabla, separar lo que es información de opinión, ¿no? Es uno de los grandes activos que tenemos en el Independiente. Luego se habla ahora del lector como algo muy genérico. Yo estoy buscando aquí dentro de vuestra herramienta, Sebastián, los diferentes tipos de lectores que tenéis identificado. Veo aquí en la pantalla que tenéis lo que son fanáticos, los que son regulares y lo que son paracaidistas. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué consideras un paracaidista, un fanático o alguien regular? Y luego, ¿cómo jugáis con esas audiencias? ¿Intentáis que alguien que ha sido un paracaidista sea un fanático? Sí. A ver, ¿cómo los identificamos o cómo los clasificamos? Que los clasificamos como paracaidistas aquellos que no han visitado tu sitio o el sitio en concreto durante los anteriores 30 días, por ejemplo, o 45, lo que el editor decida en este caso.
Los regulares los consideramos aquellos que han visitado mi sitio durante, 2 veces al día durante la última semana, o lo que considere el editor, evidentemente. Y luego los fanáticos pues ya son los más asiduos, ¿no? Los que visitan frecuentemente la página en este caso, ¿no? Entonces, lo que nos permiten herramientas de este tipo es identificar a cada uno de estos tipologías de visitantes y tratarlos de una forma diferente. Es decir, a los fanáticos los solemos tratar con un mayor cariño, porque al final son fieles, son nuestros lectores de siempre, y les procuramos mostrar principalmente una densidad publicitaria distinta a un usuario que no es tan fiel al medio, ¿de acuerdo? Porque al final, volvemos al inicio, se trata de rentabilidad del medio, ¿no? Porque si no hay rentabilidad no hay medio al final, y si no hay medio pues mal vamos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, como te digo, es identificar a estos usuarios e impactarles de la forma más adecuada para poco a poco también ir convirtiéndolos hacia lectores más fieles, ¿no? Se pueden hacer multitud de disciplinas, es decir, ofrecerles un contenido más ligero de publicidad. En fin, se pueden hacer multitud de cosas para De hecho, entiendo que esto de cara a los anunciantes es muy potente, porque estoy viendo que dentro de estos paracaidistas, el tiempo que están en página y demás, veo que hay la opción de saber que a alguien le gusta la comida rápida. Sí. Entonces, eso entiendo que de cara a un anunciante es algo muy potente. Sí. Poder decir, oye, este usuario siempre pregunta por recetas de comida rápida, sí, o de comida asiática, sí, y eso te hace que sea mucho más eficiente. Sí, o sea, lo que hace esta tecnología, entre otras cosas, es analizar contextualmente todos los artículos que el medio publica de forma automática, y al mismo tiempo interpreta estos contenidos y les intenta sacar el sentimiento de los mismos, ¿no? Automáticamente nosotros generamos una especie de bloques de audiencias, ¿de acuerdo?, interesados por la comida rápida, interesados por Elon Musk o por lo que sea. Y a partir de ahí nosotros identificamos cada uno de los usuarios según su comportamiento de navegación, qué tipo de contenidos consume, ¿no? De esa forma nosotros podemos, o el medio le puede ofrecer también a los anunciantes unas audiencias muy cualificadas, en el sentido de que, oye, te voy a dar solamente a aquellos usuarios, o tu mensaje publicitario realmente solamente va a impactar a aquellos usuarios que han consumido determinada tipología de contenidos, o bien que tienen un interés real sobre un producto determinado, habiendo podido capturar el clic, por ejemplo, de en qué banners han interactuado, ¿de acuerdo? Entonces, al final, eso es un valor añadido que se le da al editor, por supuesto. Tengo ahí, Juan Antonio, un ejemplo muy interesante, un fabricante importante de motor. Lo que le interesaba es que le buscásemos lectores del Independiente interesados en, o que estén buscando cambiar de coche, ¿no? Gracias a SS+, a la herramienta de SS+, podemos crear clústeres, podemos crear grupos de usuarios interesados y, por tanto, redirigirles, conectar esa oferta publicitaria con esos usuarios y, por tanto, pues ofrecer a esa marca de automoción esos lectores interesados, ¿no? Esa es una técnica muy de McKinsey, ¿no?, de alargar la cadena de valor, es decir, yo aporto más valor como medio de comunicación al anunciante porque le busco usuarios, personas que están buscando cambiar de coche, y por tanto, gracias a la herramienta y, lógicamente, a aplicar esa inteligencia, es decir, a buscar esos nichos de contenido, me puedo dirigir a las marcas y, por tanto, ofrecerles una persona realmente interesada, y eso, lógicamente, tiene mucho más valor. Por tanto, monetizamos, generamos más ingreso e incrementamos la facturación gracias al uso de herramientas como, por ejemplo, la de SS+. Claro, lo que veo ahora es que es un periodismo mucho más sofisticado. O sea, ahora hay muchos más datos, y lo que permite al medio de comunicación es conocer mucho más su audiencia. ¿Y cómo trabajáis eso? Por ejemplo, cuando tenéis paracaidistas y queréis convertirlo en alguien que entra cada día, o toda esa generación Z que busca un contenido más corto, más sintetizado,
¿Estáis detectando ese tipo de cambio en la sociedad? Vamos, sin duda alguna, y además en tiempo real. Ayer, por ejemplo, lanzamos una noticia sobre Lolita y tuvimos cerca de 500.000 de paracaidistas, es decir, usuarios que no habían entrado en el Independiente en un periodo determinado, y lógicamente, como los detectamos en tiempo real, lo que nos permite es ofrecerle, seducirle, porque es la primera vez que llegan al Independiente. Entonces tenemos una oportunidad única de, por supuesto, ofrecerle la información de Lolita porque le ha interesado, pero también seducirle en esa página donde está Lolita, explicándole qué es el Independiente, con más información, con más contenido, que dé pues una información que sea atractiva, porque tenemos una oportunidad de ese paracaidista en convertirle en un usuario fiel. Esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Es lo que te decía Juan Antonio al principio, de ver el contenido y analizarlo y ver todas las oportunidades que te está brindando la audiencia, ¿no? Es conectar al final del día contenido con audiencia, y para eso necesitamos, como decía al principio, ¿no?, herramienta y conocimiento. La unión de ello lo que genera son ingresos y, por tanto, pues rentabilidad al final del día para los medios de comunicación, que andamos muy necesitados de ingresos, porque lógicamente necesitamos hacer un muy buen periodismo, porque y para el periodismo independiente, o sea, es sin duda clave, alguna, ¿no?, el sin duda tener alguna esa independencia económica y poder hacer ese periodismo que todo el mundo quiere. Correcto, es una de las cosas que también tenemos muy a gala en el Independiente, ¿no?, que los periodistas tengan absoluta libertad para informar a la audiencia de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y eso solo se puede conseguir con este tipo de herramientas, que nos permite generar un ingreso y nos genera lo que yo llamo un ciclo virtuoso, es decir, pues cogemos el contenido, lo monetizamos, retornamos parte de ese ingreso a la redacción, conseguimos mejores periodistas y se provoca o se produce el ciclo virtuoso. Sebastián, ahora que no nos oye ningún medio, ¿es fácil convencerles, o sea, de este periodismo más sofisticado, más basado en decisiones con datos? ¿Es fácil convencerles o este mundo tecnológico dentro de los medios es difícil de adoptar? Todavía es bastante tradicional. Por eso, además, yo quería añadir que en este caso la alianza que tenemos con el Independiente demuestra que aquellos medios de comunicación que están dispuestos a apostar por un cambio de estrategia también de cara a la captación de usuarios, de cara a la monetización, que no deja de ser una apuesta también arriesgada en algunos puntos, pero que al final, si no sales de tu zona de confort, de lo que se ha hecho siempre, no vas a poder avanzar, ¿no? Entonces, en este caso también es muy importante lo que dices tú. Si los medios al final se van apuntando a ese cambio de tendencia, pues se irán viendo resultados. Nosotros lo estamos viendo con el Independiente claramente. O sea, es aplicar determinadas técnicas de determinadas disciplinas y se convierte en un resultado monetizado. De hecho, yo sigo con el dashboard, esto va a toda leche, o sea, es como los dashboards que vemos normalmente aquí en Negocios Televisión de la bolsa. Además, puedes ver fácilmente incluso cuáles son los anunciantes, o sea, sí, puedes ver claramente que, por ejemplo, ahora en esta web que estoy viendo es Telefónica está comprando publicidad y sé en qué porcentaje y cuánto. Eso, al final, a un medio de comunicación que hasta ahora no tenía este tipo de dashboard, le facilita la vida un montón, ¿no? Saber, oye, no solo a nivel de redacción, este artículo es el que está funcionando, este periodista es el que me genera negocio independientemente de que este tenga un background mucho más conocido, y luego a nivel de anunciantes, de decir, oye, mira, este anunciante nos está comprando publicidad, tal vez pueda plantearle acciones adicionales a las que está haciendo, ¿no? Tal cual, y no solamente eso, lo que también nos facilita en este caso es la posibilidad de hacer un análisis de cuáles son los anunciantes que más nos están comprando, digamos, en el mercado abierto, por decirlo de una forma, y identificar oportunidades para poder acercarte a ese anunciante, a ofrecerle ya no solamente productos adicionales, sino unas mejores condiciones, tal vez, para aumentar la rentabilidad tanto para el anunciante como para el medio, en base a la información que estamos obteniendo prácticamente en tiempo real. Hemos convertido muchos anunciantes
etéreos, digamos, o sea, que de vez en cuando compraban en anunciantes fieles de determinados medios en base a esta información. Es decir, porque muchas veces la compra programática, o sea, la compra automatizada de publicidad es muy bonita, pero al final es muy automatizada en el fondo, ¿no? Y muchas veces los anunciantes no saben a ciencia cierta cuánto inversión están yendo a cada uno de los medios, ¿no? Entonces, al final, si con una información contrastada tú puedes llegarle a un anunciante y decirle, oye, las máquinas nos están comprando en mi inventario, vamos a intentar pues pulir más el acuerdo que podamos tener y de esa forma también dar un salto de calidad y de rentabilidad. Francisco, tú vienes del mundo tecnológico, has estado en Panda Software, has estado en TPI, en Telefónica. ¿Es fácil dentro de los medios cambiar a esta filosofía muy data-driven? O sea, que ya no es solo la importancia de un periodista por el historial que tiene, sino por los datos que se ven en el día a día. ¿Se adopta bien este tipo de tecnología o la tienes que pelear? Sí y no, a la gallega. Vamos a ver, los medios sí que tienen, al menos los medios online, sí que tenemos separado lo que es el mundo del periodismo del mundo del negocio, ¿no? Somos equipos que nos llevamos lógicamente muy bien, pero estamos separados, ¿no? Cada uno estamos mirando a una parte de lo que es el negocio. Yo creo que la oportunidad, o sea, desde ese punto de vista yo creo que sí que se está funcionando bien en general en los medios de comunicación, pero creo que falta una parte muy importante que es desde el medio ser capaz de conectar con la marca y explicarle las grandísimas oportunidades que tiene de, utilizando esa información, obtener mejor retorno en su inversión publicitaria, ¿no? Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente muy grande con las agencias de comunicación, con las agencias de medios, con las agencias de publicidad, para que hagan uso de ese contenido y podérselo plantear a la marca de acuerdo a una serie de KPIs o de objetivos de comunicación o de marca que ellos persigan. Yo creo que la guerra o el desafío, a mí me gustan siempre los desafíos, ¿no? El desafío está en que toda esa información con las herramientas que tenemos a día de hoy lleguen a la marca y sea la marca la que pueda utilizarlo para, de acuerdo a sus objetivos de marketing comerciales, conseguir alcanzar esos objetivos. Los datos los tienen encima de la mesa, otra cosa es el uso que hagan de ellos. Nosotros sí que estamos trabajando esa información en la medida en que las máquinas de manera automatizada nos compran la publicidad, ya les ofrecemos ese tipo de información, pero queda una parte que es agencias más marcas que hagan uso consciente y trabajado de ello. Yo como responsable comercial del Independiente estaría encantado de poderme sentar todos los días con todas las marcas y poderles ayudar a conseguir mejores usuarios interesados en sus productos y cumplir sus objetivos comerciales. Porque yo que llevo como 10 años aquí también en medios de comunicación y sobre todo trabajando esa parte con enfoque de negocios, no trabajando un medio de comunicación como medio de comunicación solo, sino como negocio, porque al final lo que esperan los inversores es que realmente sea un negocio. Sí que es verdad que cuando tienes todo este tipo de información en un medio tradicional que no sea tan avanzado como el Independiente, genera ruido, porque cuando tú dices este periodista que es recién licenciado, lleva a lo mejor solo un año, es súper rentable porque todo el mundo lee lo que está escribiendo, y este periodista que a lo mejor tiene un gran historial, parece una gran firma o una gran pluma, pero que no lo leen, genera mucho ruido, porque hay una guerra de egos normalmente en las redacciones que genera mucho ruido, y al final siempre el malo viene posiblemente de la Dirección General Comercial, que es la que tiene los números y que dice, oye, mira, esto es lo que estamos viendo. ¿Tú has sufrido eso? Nosotros no trabajamos de esa manera. Por el lado, digamos, de los periodistas, de nuestra fábrica de generación de contenidos, lo que tenemos son los mejores periodistas que trabajan haciendo su trabajo,
que es decidir qué es noticia y de recabar y asegurarse de que esa información es veraz y está contrastada. Nos da absolutamente igual si genera o no uso. El uso puede llegar en un momento dado. Nosotros tenemos muchos contenidos que han sido publicados en un momento dado y 2 meses más tarde pues generan un montón de tráfico porque la noticia o el personaje sobre el que se ha escrito pues cobra vigencia. Entonces no puedes vivir la inmediatez, no puedes valorar a un periodista por el retorno que tiene su contenido. Tienes que valorar al periodista porque publique siempre información veraz, información contrastada. De hecho, con eso acabaríamos con todos los bulos y con todo ese tema de pseudomedios, ¿no? Si los periodistas hacen su trabajo, es muy sencillo hacer el trabajo, lógicamente es difícil, pero... Lo vamos a ver ahora en profundidad, sí, vamos a hacer una pausa pequeña para ver el boletín informativo y vamos a entrar ahí porque sí que me da para mucho debate. Perfecto. Volvemos ahora en unos segundos aquí en Negocios Televisión. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy hablando de toda esta revolución que está habiendo en los medios de comunicación, donde Jeff Bezos ha dicho que se va a centrar en información, no tanto en opinión, y también tenemos hoy a SS+ y al Independiente hablando de cómo en el panorama nacional están abordando, pues eso, que realmente los medios ya no lloran, ahora facturan, y estábamos hablando de algo muy interesante que está comentando Francisco, que es no se puede medir todo solo en real time, o sea que algo como lo que veíamos de las berenjenas que genera todo ese ingreso, hay que abrir un poco el alcance, no solo medir cuantitativo, también cualitativo. ¿Cómo lo analizáis en Metrics, en SS+? Para dar respuesta a lo que realmente comenta Francisco, de no podemos ver el valor de un artículo periodístico o de una investigación solo en el tiempo corto, porque a la larga genera un impacto. ¿Cómo hacéis ese análisis? Bueno, la herramienta nos permite hacer ese análisis en el sentido de tener cada uno de los artículos publicados en el medio con una valoración monetaria por días, incluso por meses, por semanas. Entonces vamos viendo la evolución, o se puede ir viendo la evolución de determinada tipología de contenidos a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso al final también nos da pie a generar nuevos contenidos basados en aquellos que han funcionado bien en el pasado, en el presente, y que probablemente también funcionen bien en el futuro, porque has dicho antes una cosa muy interesante también. No, Paco ha dicho antes una cosa muy interesante, que es que tú puedes tener un contenido, un artículo escrito de hace 2 o 3 meses, o un año a lo mejor, que por la actualidad reciente vuelve a salir a la luz, ¿de acuerdo? Entonces al final es muy importante tener todo eso bien controlado y bien categorizado para poder adaptar tu medio a los contenidos más rentables. Ahora os quería comentar también de nuevos modelos de negocio. Estaba leyendo hoy también que Aldi en Reino Unido va a empezar a cobrar por entrar a las tiendas. O sea, el mundo del retail parece que está cambiando, y ahora si entras a Aldi en Reino Unido, en la tienda que acaban de abrir, tienes que pagar 12 euros, que luego por lo visto lo descuentan cuando terminas de comprar lo que sea. ¿Cómo están abordando los medios de comunicación nuevos modelos de negocio? Además, yo creo que, Francisco, nos comentabas que habías visto 2, 3 nuevos modelos de negocio dentro del medio de comunicación del Independiente gracias a este tipo de datos. ¿Qué nuevas ideas habéis visto en modelos de negocio? Mira, uno de los datos que no teníamos y gracias a la herramienta de SS+ hemos descubierto es cuántos usuarios utilizan un bloqueador de anuncios, el famoso AdBlocker, para acceder al Independiente, ¿no? Bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero ahí hemos descubierto un porcentaje de usuarios que no podíamos monetizar, y siguiendo los indicadores de la IAB, pues podemos monetizar de una manera muy concreta, ¿no? Entonces, gracias al equipo de Sebastián les pedimos, oye, montarnos una información, darnos esa información para poder hacer uso de ella y por tanto monetizarlo, ¿no? Entonces, oportunidades de negocio hay muchas, ese es un ejemplo, pero sobre todo
yo creo que las oportunidades de negocio pueden venir alargando la cadena de valor, es decir, conectando, conociendo mejor a nuestros usuarios. Cuanto más información tengamos de nuestros usuarios, más valor podemos ofrecerle a las marcas, ¿no? Son los famosos zero party data, es decir, en la medida en que yo tengo una información real, en tiempo real, si yo de los 200, 300.000 usuarios que voy a recibir hoy, conozco perfectamente su perfil, conozco perfectamente sus necesidades, pues lógicamente les voy a poder ofrecer una serie de contenidos afines a esas necesidades que ellos tienen, lógicamente cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos hemos dado en Europa, que por cierto es de las más exigentes del mundo y que lógicamente en los medios que yo conozco al menos siempre se cumple con esa normativa, es decir, que haya consentimiento expreso y tácito del usuario para recabar esa información. Si el usuario no quiere, lógicamente pues le da al botón. Todos estamos cansados de entrar todos los días en nuestros medios de comunicación de preferencia y pulsar en el botón acepto o no acepto, ¿no? Si no aceptas, lógicamente no recabamos esa información y por tanto no podemos hacer uso de ella porque no la tenemos, ¿no? Pero ahí hay grandísimas oportunidades de negocio en la medida en que vayamos conociendo mejor al usuario y, como te decía antes, Juan Antonio, las marcas se sienten con nosotros para poder presentarles la gama muy grande de oportunidades que tienen, porque al final del día supongo que las marcas de vehículos lo que quieren es vender más coches y las marcas de cosméticos vender más cosmético, ¿no? Al final del día este tipo de herramientas lo que nos está ya permitiendo a día de hoy es conocer al usuario y en la medida en que conozco al usuario puedo ponerlo en contacto con esas marcas para que ya luego las marcas les seduzcan con su oferta de valor, ¿no? Pero yo creo que el juego está ahí y la oportunidad de realmente es alargar la cadena de valor, es decir, que empiece realmente a jugar la marca y la agencia en este juego que nosotros, al menos desde los medios, llevamos ya muchos años desarrollando y lo tenemos muy entrenado. Y luego modelos de negocio nuevo, como aquí Aldi decía, venga, pues alguien que quiere entrar a mi tienda tiene que pagar. Al final los medios de comunicación construyen una información que tiene mucho valor. O sea, el coste de tener un periodista de investigación haciendo ese tipo de labores o una labor internacional tiene un coste. Y hasta ahora nos hemos acostumbrado a que ese acceso es gratuito. Y está pasando un poco lo mismo dentro del mundo de los buscadores. Hemos visto que Google era gratuito, pero que ahora con la inteligencia artificial a lo mejor va a empezar a no ser tan gratuito si quieres tener información de calidad. O sea, que a lo mejor información genérica puedes entrar, pero la información de calidad va a tener un precio. ¿Ves una evolución en medios de comunicación a esos suscriptores, muros de pago, contenido premium? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Van a tener todo gratuito y solo publicidad como hasta ahora? ¿O van a tener también una parte en donde buscan que realmente el lector colabore con el medio? Mi opinión es... ya el mundo está inventado, yo no creo que ya haya grandes descubrimientos en ese aspecto, en esas facetas, ¿no? O bien ingresamos vía suscriptor o bien ingresamos vía publicidad. Yo creo que no hay más maneras de hacerlo, ¿no? Acuérdate, Juan Antonio, hace unos años, ¿no?, que dijeron, bueno, llega la revolución, el periodista ciudadano. Bueno, se han descubierto... Sí, de hecho, lo tenía apuntado por aquí, lo del periodista ciudadano. El periodista ciudadano, pues, lógicamente murió, ¿no?, porque los periodistas lo que tienen que hacer y lo que hacen todos los días es generar información veraz y contrastada, ¿no? En la medida en que hagan ese trabajo, yo creo que pues los fact-checkers y todas estas empresas, ¿no?, de chequeo de contenidos no tienen ningún sentido. O sea, al final del día lo que hay que hacer es ofrecer información a los lectores, guste o no la información. Hay veces que no gusta la información porque, claro, pues nos enseñan las vergüenzas de personas, de empresas, de cualquier situación, ¿no? Pero en la medida en que la información es veraz, yo creo que el negocio ya está inventado. O cobras por el lado del usuario. Acordaros que hace muchos años íbamos al kiosco y comprábamos nuestro periódico de preferencia y pagábamos o en pesetas o en euros, y eso era una suscripción al final del día. Esto era más antiguo que las pesetas, ¿no? Y luego
abríamos nuestro periódico y lo íbamos viendo y estaba la oferta informativa, ¿no? Entonces sí que ha habido una evolución en conectar mejor oferta con demanda, es decir, conectar mejor. Yo conozco ya mejor a mi usuario, a mi lector, y por tanto le puedo decir a la marca, oye marca, es que mira, tengo aquí 500 usuarios que están buscando coche, por tanto yo creo que te puede interesar darle a conocer tu oferta de tu coche o de tu servicio o lo que corresponda, ¿no? Sebastián, ¿tú ves que utilizan toda la información que tienen en la plataforma para analizar nuevos modelos de negocio? Suscripción, modelos premium, ¿tú qué percibes? ¿Va a ir por ese modelo híbrido que hay, suscripción, publicidad? ¿Va a haber un modelo premium? ¿Por dónde crees tú que están evolucionando los medios? A ver, yo creo que depende también muchísimo de cómo ha evolucionado el propio lector en sí. Hasta hace no mucho tiempo, para la inmensa mayoría de las personas, lo gratis era caro. Incluso, ¿no? O sea, era como decir, pero ¿cómo me muestras publicidad para tener un contenido que es gratis de todas formas, ¿no? Ahora es verdad que se están girando un poquito ese paradigma, en el sentido de que los modelos de suscripción están empezando a tener algo más de sentido, porque la gente está además también más acostumbrada a hacer micropagos con el tema de la música, las suscripciones a plataformas de televisión. Estamos más acostumbrados a pagar determinadas cantidades de dinero pequeñas por un contenido de valor y de calidad. Pero respondiendo a tu pregunta, según, yo creo que va a depender muchísimo del medio, o sea, un medio avanzado tecnológicamente y de mentalidad, sobre todo, como es el caso del independiente, ¿no? Va a poder convivir en cualquiera de las situaciones, porque se van a poder, es una cuestión de adaptación a cada uno de los momentos de la vida. O sea, a lo mejor dentro de un año estamos hablando de una cosa completamente diferente, porque hace 3 no estábamos planteándonos la IA como estamos utilizando ahora, etcétera, etcétera, o cómo se están utilizando los buscadores. Hablábamos ayer de Perplexity, por ejemplo, ¿no? De cómo estaba indexando Perplexity los contenidos como los del Independiente, ¿no? Entonces, al final, todo esto gira muy rápido y cambia muy rápido. Entonces, quien esté subido al tren de querer adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos principalmente, para utilizar toda esa información que nosotros recabamos mediante estas herramientas, pues le irá mejor que aquellos que no lo hagan, evidentemente. Y cuando les hablas de ella, ¿lo ven como un tabú? ¿O a los medios de comunicación? ¿O lo ven como algo positivo que está para ayudarles? Depende del departamento con el que hables. Es decir, si hablas con la redacción, lo ven un poquito más con cuidado. Si lo hablas con una persona de negocio, lo ven, vamos para adelante, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, cuando ya las personas que son un poquito más reticentes a ella, a lo mejor entienden el beneficio que para ella misma va a poder generarle el uso de una inteligencia artificial a la hora de generar contenidos, ya lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Volvemos al ejemplo de las berenjenas, ¿de acuerdo? Nosotros con esta herramienta podemos sugerir al medio, en función de múltiples variables, qué tipología de contenidos se deben de generar. O sea, ya no es ¿Y eso lo perciben bien? Porque a mí siempre chirría. Cuando empiezas a tener datos en este tipo de herramientas y les dices, oye, yo sé más o menos por los datos cuántos artículos sería lo óptimo generar al día, o yo percibo que este tipo de contenido para nuestra audiencia es algo que les gusta, sí, eso genera cierta tensión. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí volvemos a lo de antes. O sea, si no estás dispuesto a evolucionar o a salir de tu zona de confort y decir, oye, pues efectivamente son herramientas que nos van a ayudar en el día a día a mejorar yo como profesional, pues lo vas a tener más complicado. Pero efectivamente, claro que es problemático que a un profesional periodista al final le acabes diciendo lo que tiene que escribir, ¿no? Pero al final es un negocio. Es que no deja de ser un negocio. Si no hay negocio, no vas a tener dónde escribir, básicamente, ¿no? Entonces, al final es encontrar el equilibrio. Al final. A ver, yo creo que las herramientas estas no dicen al periodista lo que tienen que escribir, pero sí les guía en ver qué es de lo que escriben lo más eficaz. Porque sí que es verdad que a lo mejor un periodista puede decir, oye, pues fíjate que mis lectores, este tipo de contenido o este tipo de investigación que he hecho les ha gustado más que a lo mejor este tipo de artículo que a lo mejor no les ha gustado tanto.
y luego poco a poco jugar con esa información, que es información. Luego ellos son libres de poder hacer lo que vean con esa información. ¿Tú cómo percibes, Paco, esa llegada de la inteligencia artificial a los medios? ¿Lo ven como un tabú o dependiendo del departamento? Si vamos al área del periodista, tengo clarísimo que la IA, la inteligencia artificial, es una herramienta, como son muchas de las herramientas que vienen utilizando a diario los periodistas. Por ejemplo, sin ir más lejos, un diccionario. Es decir, pues muchas veces cuando estás escribiendo necesitas conocer perfectamente el significado de una palabra que vas a escribir porque estás trabajando un artículo y lógicamente haces uso del diccionario. Pues igual que haces uso del diccionario, ya están haciendo uso de la IA para recabar información exacta y correcta sobre una biografía de una persona o sobre un hecho concreto. Yo por ahí creo que eso ayuda a los periodistas a hacer un mejor periodismo. El periodismo nunca va a desaparecer por la IA, porque el periodismo en esencia es decidir qué es noticia, punto 2, generar información veraz, punto 3, contrastarla. En la medida en que ese mundo funcione como lleva funcionando cientos de años, nunca va a desaparecer por la IA. Y luego la IA como parte en el área del negocio, nosotros tenemos herramientas que ya están utilizando inteligencia artificial y que en vez de escribir le decimos a la herramienta viva voce, a viva voz, oye, búscame el perfil de usuario que cumpla, que sean varones mayores de 35 y que vivan en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y se lo dices viva voz y por debajo hay una herramienta de inteligencia artificial que va por las tripas de esa herramienta y te arroja el dato, te genera el fichero, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista la inteligencia artificial también ya está ayudando en la parte de negocio a los medios de comunicación y sin duda alguna todo ese tipo de herramientas nos ayudan a ser más productivos, ¿no? Conocemos cientos de ejemplos de bancos que han puesto en uso de todos sus empleados herramientas de inteligencia artificial y todos los empleados al unísono, o la mayoría, dicen, oye, me ahorra tiempo, soy más productivo. Nosotros mismos tenemos un pequeño CRM donde te propone contenidos de textos para responder siempre a una tipología de preguntas que te hacen tus clientes o tus lectores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las herramientas de inteligencia artificial son muy útiles. O lo que decía hace unos minutos Sebastián, ¿no? Perplexity, por ejemplo, nos ayuda a nosotros como medio de comunicación porque cuando haces cualquier búsqueda en Perplexity te responde, al final te menciona y te va poniendo las fuentes de información y en muchas ocasiones aparece el Independiente porque somos una fuente de información válida y porque somos un medio de comunicación que damos información veraz, válida, única y que aporta valor al usuario. Por tanto, Perplexity de una manera explícita está reconociendo ese valor. Es que yo creo que aquí hay una pelea mundial muy importante, que por un lado veo que el periodismo tiene que luchar contra los algoritmos. Hasta ahora hemos tenido un reinado de los algoritmos. Básicamente lo que los algoritmos querían ponernos en Twitter, en Google Discover, esos algoritmos han estado manejando un poco la información que nos llegan. Y el periodismo tiene que luchar contra esos algoritmos que hacen que, bueno, pues que esa información y esas investigaciones que hacen lleguen a nosotros. Y creo que para luchar contra esos algoritmos tendrán que usar muchas herramientas porque sí que es verdad que esos algoritmos han tenido el reinado de todo esto. Y por ejemplo, otro tema que quería comentar contigo, que conoces en profundidad, es el tema de los deepfakes y todas esas noticias que son falsas o la desinformación. ¿Cómo se puede trabajar? Entiendo que una de las ideas era lo que comentábamos antes, separar opinión de información y que luego los medios sean independientes, o sea, que realmente tengan sus recursos como para poder hacer frente a esa desinformación que intenta esos algoritmos que hay por ahí. Trascendiendo al mundo político, que lógicamente pues es otro mundo, en el mundo real la gente sabe perfectamente que si va a un medio de comunicación, cualquier tipo de medio de comunicación, que tenga una redacción con periodistas que contrastan la información y que hacen información veraz, esa información va a ser real. Ahí lo que ocurre es que hay
digamos, fuentes de información que no son medios de comunicación, por ejemplo, redes sociales. Las redes sociales utilizan, como has dicho, algoritmos y te van enseñando el contenido que a ellos les interesa, ¿vale? Entonces, eso no es información, ¿vale? Eso es alguien que ha colocado en esa red social, y no me mojo para mencionar ninguna red social, pero todos conocemos cientos de casos de redes sociales que te colocan pues deepfakes, es decir, información falsa, ¿no? Ahora está muy de moda, ha muerto el Papa, ¿no? Pues que yo sepa, hasta hace un rato el Papa Francisco no había muerto, ¿no? Y vas a tu red social de conveniencia y no haces más que recibir el Papa ha muerto, y ha muerto no sé qué, unas tonterías que son absolutamente impensables en el mundo del periodismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la gente utilizamos las redes sociales como fuente de información. Mi recomendación, no utilices redes sociales como tu fuente de información, porque para eso estamos los medios de comunicación, para dar ese tipo de contenidos y luego, lógicamente, también explicarte, y si quieres opinión, pues también la tienes. Es decir, oye, pues que yo soy conservador, pues mira, utiliza mejor estos informadores, estos opinadores, que son las personas que mejor te van a dar argumentos a favor o en contra de la información que está vigente. Entonces, deepfakes, no utilices redes sociales, ¿eh? Ahí la información no está contrastada, ahí yo mismo puedo generar una información, Sebastián Kahnmayer le ha salido pelo, pues igual se lo creen 200 fake. O 300 personas. Es súper fake, y si lo extiendes a mí también va a ser fake, ¿no? Fake, total. Yo creo que va a ser súper fake. Y con una herramienta de inteligencia artificial, con un vídeo, le pongo una peluca a Sebastián, lo meto en mi red social de preferencia y lo leen mucha gente y hasta puede ser viral y funciona. Entiendo que, ¿no?, todo lo que hacéis está contrastado, a lo mejor no solo por una persona, sino por más de una persona, ¿no? Bueno, el periodismo tiene sus maneras de trabajar, pero básicamente lo que se hace es contrastar con varias fuentes, ¿no? Es decir, tú publicas la información en la medida que has contrastado con varias fuentes y de esa manera, hombre, te pueden mentir todas las fuentes, evidentemente, pero la información es veraz, aunque sea con fuentes que te están mintiendo. Entonces, el periodismo, lo que es periodismo, yo creo que sigue su marcha. Lógicamente, pues las redes sociales, hubo un boom, ¿no?, de redes sociales. Bueno, esto ya es la panacea, la gente no va a ir a los medios de comunicación. Pues se ve que la gente vuelve a los medios de comunicación porque es donde está la información. La prueba la tienes en que hace ya unas semanas, ¿no?, pues Facebook ha quitado sus checkers o sus fact-checkers y también X desmontó los verificadores, ¿no? No tiene ningún sentido ser el verificador de un periodista que hace bien su trabajo, no tiene ningún sentido, ninguno, en la medida en que el periodista haga su trabajo. Nos queda un minuto, Sebastián. ¿Qué esperamos ahora para este 2025 de estas herramientas que estáis aportando a medios de comunicación? ¿Qué novedades nos vais a traer? Bueno, pues adaptación al cambio, sobre todo. O sea, nosotros estaremos, como te decía, al final nosotros trabajamos con muchísimos medios de comunicación y conocemos los problemas que pueden tener o las soluciones que puede tener en cada uno de ellos, ¿no?, o los que nos podemos encontrar en cada uno de ellos. Y todo eso lo aunaremos en una sola herramienta para que luego todo eso sea en beneficio de todos, ¿no? Pero ¿qué nos esperamos? Pues al final yo creo que la clave es en saber utilizar, saber interpretar y saber tomar decisiones en base a herramientas como la de Metrix en este caso. Pues gracias a Francisco Rubira del Independiente, a Sebastián de SS+, por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer hablar un poco de qué herramientas y ver, como hago ya últimamente, a lo Pablo Motos directamente en las tripas de estas herramientas, cómo funcionan los medios de comunicación que usan datos, y nos vemos la semana que viene en Tech Talk by Skyler Academy, aquí en Negocios Televisión.